Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a seguir analizando el libro de Hechos. Vamos al capítulo 18 del libro de Hechos. El pasaje es Pablo en Corinto. De hecho, un pasaje bastante largo, tiene 21 versículos. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos se les de Roma. Fue a ellos y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces recordemos que Pablo andaba de viaje junto con Silas, me parece, con Silas, y andaba por Grecia. De hecho, recuerden que en aquella época el Imperio Romano abarcaba todo el sur de Europa, incluso parte de España, pero el sur de España, y la costa norte de África, y obviamente Jerusalén, ¿verdad? Entonces Grecia quedaba bajo el dominio romano, entonces ahí en Grecia también había romanos, ¿verdad? El imperio romano abarcaba parte de Grecia. Bueno, no sé si parte o toda Grecia, pero sí, que estaba en Grecia. Entonces estaba ahí, dieron la orden, César, de que los judíos saliesen de Roma, de la ciudad de Roma. Recordemos que Roma era la capital del imperio, ¿verdad? En aquella época. Eh, y bueno, entonces Pablo conoció a Aquila, un judío como él, y se quedó como era, dice la palabra que Aquila y Pablo eran del mismo oficio. Entonces fue con ellos me imagino que para trabajar, no solo para predicarles, sino también para trabajar, ¿verdad? Porque dice que lo que ellos hacían eran tiendas, o sea, así como tiendas de campaña. No sé si vieron, si se acuerdan que cómo eran las casas de los árabes. Pues es que los judíos ahorita ya no viven así, viven en casas normales, pero hay gente que vive así. Vamos a buscar rápidamente cómo es. Esto era lo que se Pablo, como esto. Eso es una casita, pues, eso que está ahí. Eso se Pablo, a eso se dedicaba Pablo, Aquila y la mujer de Aquila. Eso siempre, por eso Pablo fue con ellos. Es como una casita. Pues entonces eso hacía. Ok, entonces eh, ya quedó ese punto. Entonces, y discutía ese versículo 4, discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Recordamos que aquí Pablo apenas empieza a predicar, ¿verdad? Y especialmente a judíos, ¿verdad? Eh, pero también cuando se da la oportunidad a un gentil. Recordemos que, de hecho, justo en el capítulo 17, al final del capítulo 17, Pablo lo llevan a un areópago, así como un auditorio, y predicaba. Algunos eran judíos, pero otros eran gentiles. Y les predicó y algunos creyeron. Dice, algunos creyeron cuando con él, entre los cuales estaba Dionisio, Damaris y otros con ellos, judíos y gentiles. Pero entonces hay un punto en la vida de Pablo como predicador en el que se molesta a los judíos por su falta porque no creían que Jesús fuese el Cristo. Se molesta tanto, tan fuerte fue el rechazo de los judíos hacia Pablo, que decide Pablo nunca más predicar a los judíos y se va a puro gentil, ¿verdad? Y y pues ya judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces aquí el punto, como dije, ha sido el punto del principio,
fue más bien que Jesús era el Cristo. En el principio, ahorita la cosa es distinta, ahorita se le habla del pecado, de la resurrección, de que en un futuro va a haber tribulación de la anticristo y esas cosas. Pero en aquella época el mensaje era que Jesús era el Cristo. Versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, o sea, la ropa, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Entonces aquí está el punto que le dice que Pablo llega a un momento en el que se muestra con los propios judíos, porque él estaba en la sinagoga. Y se muestra con ellos por no querer que Jesús fuese el Cristo y se va a puros gentiles. Y mismo dice, desde me iré a los gentiles. Verso 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor, con toda su casa muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas sino habla y no calles. Aquí vemos como Dios guía a Pablo, ¿verdad? Nunca deja solo a su siervo. Aquí Pablo nunca estuvo, o sea, estaba Silas con él. Pero una vez que cae preso Pablo, ¿verdad? A manos de los romanos, no, a manos de los propios judíos en Jerusalén, cae preso y ahí lo dejan solo, pero Dios siempre está con él. Entonces, aquí Pablo recibe la orden, ¿verdad? Predica y no temas, no habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y bueno, ¿dónde estaba Pablo? En Corinto. Y se estuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Recordemos que Pablo era un fariseo. Si había algo que Pablo sabía, era Biblia. O sea, de hecho, sé que los judíos en aquella época, no sé si ahorita, se memorizaban los 5 primeros libros de la Biblia. La Torah me parece que le dicen, a los 5 primeros libros de la Biblia se la memorizaban. No sé si ahorita lo siguen haciendo, pero en aquella época se memorizaba la Biblia. No tenía el Nuevo Testamento así como ahorita, pero sí el Antiguo Testamento, y se lo sabía mucho, y entonces vi que tenía conocimiento y de conocimiento. Y le enseñó Pablo. Dice, pero siendo Galeón procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Aquí vemos como los judíos, a pesar de que, recuerden que en el versos anteriores, Pablo se fue, dejó solo los judíos, salió de las sinagogas, no se vuelve nunca más meter a una sinagoga. Pero a pesar de que ya ni se mete a las sinagogas, de que ya ni les hablan los judíos, a pesar de eso, los judíos se abren oposición para Pablo, lo agarran, se levantaron como un acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal. Dice, verso 13, diciendo, este persuade a los hombres y a orar a Dios contra la ley. Bueno, recordemos que no está en Jerusalén, está en Corinto, en Grecia. Entonces lo llevan al tribunal y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces recordamos que en Jerusalén la cosa es distinta. Está Roma gobierna Jerusalén en esa época y hay 2 tribunales. El romano, ¿verdad? Y el religioso, por así decirlo. Tanto que los propios judíos decían, cuando iban a Cristo, decían, es que a nosotros no se nos permite matar a nadie, ¿verdad? O sea, cuando en Jerusalén los judíos tenían el permiso de castigar, de azotar a la gente, pero hasta ahí, por cuestiones de religión. Pero si hay algo más grave de que matarlo, condenar la horca y cosas así, entonces ya Roma se mete. Así fue allá en aquella época. Entonces aquí no están en Jerusalén, están en Corinto. Y aquí es Roma 100%. O sea, gobierno de Roma 100%. Entonces los judíos llevan al tribunal que blasfema contra Dios
y la ley. Entonces el romano, Galeón, eh, pues le dice, bueno, es que esto no es problema de Roma, no va contra la ley de Roma. Vedlo vosotros, y le dijo, y lo echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de eso. Entonces aquí vemos como los griegos, dice que estaba Sóstenes, uno de los que mandaban ahí, y lo golpearon. ¿Qué hizo Sóstenes? Dice que Sóstenes era uno de los que mandaban ahí, y como no hizo nada, lo golpearon, menos a Galeón. Es interesante que a Galeón no se le... Si era lo mismo que Sóstenes. Ah, no, Galeón era procónsul. El otro era simplemente el principal. Entonces los griegos golpearon a Sóstenes, ¿verdad? Tal vez porque no... Es que no sabemos exactamente qué era Sóstenes. Dice que era principal de la sinagoga. Ah, era principal de la sinagoga. No, no era principal de Es que yo creía que Sóstenes era principal dentro del tribunal, no, principal de la sinagoga, de los que llevaron a Pablo. Entonces la cosa queda así. Sóstenes con los judíos llevan a Pablo al tribunal. Galión, procónsul del tribunal, le dice que no tiene nada que ver con la idea de Roma y saca a los judíos. Entonces los griegos se apoderan de Sóstenes, uno de los que llevaron a Pablo, y le dan de golpes. Entonces queda. Y Galeón pues, no le hicieron nada. ¿Por qué? Bueno, entonces, verso 18. Mas Pablo, habiéndose detenido a muchos días allí, se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Entonces aquí es como cuando le dijo, ya está cerca que Pablo regrese, y quede solo, ya aquí está con Sila todavía. Dice, habiéndose detenido muchos días, se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Siria, en aquella época ya existía Siria, Medio Oriente, pero nada más solo va con Priscila y Aquila. Me parece extraño porque en el capítulo 17 viene que estaba con Silas. ¿Qué fue decir? Lo que parece que en el capítulo 17 Pablo empieza su viaje a Grecia y va con Silas, no va solo. Mi pregunta es: ¿dónde quedó Silas? Entonces parece que Pablo andaba solo realmente y que Silas y Timoteo lo dejaron solo a Pablo. Y Pablo entró solo a Atenas y todo eso, a Corinto. Bueno, entonces, pero bueno, aquí encontró a Priscila y Aquila, Pablo, y andaba por Siria. Entonces la cosa queda así: andaba ahí en Corinto, predicó, le agarran los judíos, le van al tribunal, no le pueden hacer nada, se va a Siria junto con Priscila y Aquila. Habiéndose rapado la cabeza se crea porque tenía hecho voto Pablo. Entonces llega a Éfeso Pablo y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutió con los judíos otra vez. Bueno, entonces aquí Pablo aún entra una vez más a una sinagoga y les predica. Los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Entonces aquí estos judíos no le echaron como era costumbre, pero quedó, solo fue un poco de tiempo. Dice, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén en la fiesta de que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso.
Pues entonces está prácticamente todo el capítulo 18. No, parte del capítulo 18. Parte del capítulo 18, Pablo en Corinto. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.